Bienvenidos a Nayi Cuentos. El cuento del día de hoy se llama Hansel y Gretel. En los linderos de un frondoso bosque tenía su cabaña un pobre leñador, que vivía allí con su mujer y sus dos hijitos. Estos eran un niño que se llamaba Hansel y una niña cuyo nombre era Gretel. Como el leñador era tan pobre, la familia tenía muy poco que comer. Además, se presentaron unos años de muy malas cosechas en el país y llegó día en el que no tuvieron ni un pedazo de pan que llevarse a la boca. Una noche, el leñador, muy acongojado por la miseria, no hacía más que dar vueltas en el lecho, suspirando. Oh, ¿qué será de mi mujer y de mí? ¿Cómo podremos alimentar a nuestros hijos si no tenemos ni siquiera para nosotros? Su mujer, al oírle, le respondió: ¿Sabes qué podemos hacer, marido? Mañana, muy temprano, conduciremos a los niños a lo más espeso del bosque. Encenderemos una hoguera, los dejaremos junto a ella y nos alejaremos con la excusa de ir a nuestro trabajo. De este modo, como no encontrará el camino de vuelta a casa, nos libraremos de ello. ¡Ay, mujer! No, replicó el leñador. Eso no lo hago yo. ¿Cómo podría tener valor para abandonar a mis hijos en el bosque, donde las fieras no tardarían en devorarlos? Eres un tonto, replicó a su vez la mujer. Si no lo hacemos así, no nos quedará más remedio que morirnos de hambre. ¿Y no ves que eso será peor? Insisto tanto en estas y parecidas razones que finalmente el leñador accedió, aunque sin dejar de repetir: ¡qué pena me dan los pobres niños! Entretanto, los dos pequeños, a los que el hambre tampoco dejaba dormir, escucharon todo lo que aquella mujer, que no era su madre, sino su madrastra, le estuvo diciendo a su padre. Entonces Gretel se echó a llorar y exclamó: ¡Ay, Hansel, hermanito mío! ¡Estamos perdidos! Tranquilízate, que yo lo voy a arreglar, le respondió el hermanito. Y cuando por fin se durmieron, los mayores se levantó, se puso su vestidito y, abriendo la portezuela de la cabaña, se deslizó furtivamente al exterior. La luna brillaba muy clara y a su luz los blancos guijarros relucían como monedas de plata. Hansel recogió todos los que pudo, llenando bien su bolsillo, y después volvió al lado de Gretel. «Ten confianza en mí», le dijo a su hermanita, «y duerme tranquila, que Dios no nos abandonará». Al despuntar el día, acudió la madrastra a despertar a los dos pequeños y les dijo: «¡Arriba, holgazanes, que tenemos que ir al bosque a buscar leña!». Después, cuando ya estuvieron vestidos, les dio unos medrugones de pan y les advirtió que no se los comieran hasta el mediodía, pues no les volvería a dar más. Gretel guardó aquellos mendrugones en los bolsillos de su delantillo, pues Hansel tenía los suyos llenos de guijarros, y seguidamente todos se pusieron en camino dirigiéndose al bosque. Llevaban un buen rato andando, cuando Hansel se volvió hacia la cabaña que quedaba atrás, repitiendo la misma acción varias veces hasta que su padre le dijo: «Hansel, ¿qué es lo que miras y por qué te quedas atrás?» «Ay, padre, es que estoy mirando a mi gatita», respondió Hansel. «Ay, que está sentadita en el tejado y me dice adiós». «Ay, tonto más que tonto», intervino la madrastra. «¿No ves que no es la gatita, sino el sol que brilla en la chimenea?» Hansel ya sabía que no era la gatita, pero dijo aquello para disimular, pues se había retrasado para ir dejando en el camino un reguero de aquellas relucientes piedrecitas que habían de servirles para no perderse. Cuando llegaron al interior del bosque, el padre les dijo: «Bueno, hijitos míos, hora de ir por un poco de leña y encenderé una fogata para que podréis calentaros». Hansel y Gretel recogieron unas brazadas de ramaje seco y formaron un montón al que aplicó fuego su padre. Al alzarse las llamas, la madrastra dijo: «¡Ay, niños! Quedaos aquí junto al fuego mientras nosotros vamos a cortar leña. Cuando hayamos terminado, os vendremos a buscar». Hansel y Gretel se sentaron junto a la fogata
y al llegar el mediodía comieron su mendrugo de pan. Poco tiempo después, el cansancio empezó a cerrarle los ojos y se quedaron dormidos. Cuando se despertaron ya era noche cerrada y Gretel rompió a llorar diciendo: ¡Ay! ¿Cómo podremos salir de este bosque? No te impacientes, le contestó Hansel. Aguarda que aparezca la luna y ya verás cómo encontraremos enseguida el camino. Efectivamente, tan pronto como salió la luna, las piedrecitas brillaron a su resplandor y Hansel, tomando de la mano a su hermanita, echó a andar con ella siguiendo el camino en aquellas lucecitas que marcaban. Estuvieron toda la noche andando y al romper el día llegaron a su casa. Llamaron a la puerta y su madrastra, que fue la que salió al abrir, al ver a Hansel y Gretel, les gritó malhumorada: ¡Ay, qué niños tan perversos! Mira que quedarse a dormir en el bosque, ya creíamos que no queríais volver más. En cambio, el padre se alegró mucho de que hubieran vuelto, pues estaba muy triste por haberlos abandonado. Entonces, mejoraron un poco las cosas y no volvieron a pensar en librarse de ellos. Pero algún tiempo después empeoraron de nuevo, y una noche los niños oyeron que su madrastra, tras mucho insistir, logró convencer a su padre para que los abandonase en el bosque. Los niños también lo oyeron todo en aquella ocasión. Y en cuanto sus padres se durmieron, Hansel volvió a levantarse para ir en busca de las piedrecitas salvadoras, pero por desdicha la puerta estaba cerrada y tuvo que volverse sin lograr su propósito. No importa, Gretel, le dijo su hermanita. Duerme tranquila, que el buen Dios nos ayudará. Por la mañana temprano acudió la madrastra a despertarlos y cuando estuvieron vestidos les dio un trocito de pan a cada uno, más pequeño aún que los de la vez anterior. Cuando se dirigían al bosque, Hansel desmenuzó su mendrugo en el bolsillo y fue sembrando de miguitas todo el camino para guiarse por ellas al volver. ¿Por qué te paras y qué andas mirando, Hansel? Vamos, sigue tu camino, le dijo el padre. Miro a mi palomita que está en el alero del tejado diciéndome adiós, respondió Hansel. ¡Ay, eres tonto, más que tonto!, intervino la madrastra. No es la palomita, sino los rayos del sol que brillan en la chimenea. La madrastra condujo a los niños a un paraje del bosque más escondido aún que el de la primera vez. El padre volvió a encender una fogata y a continuación la madrastra les dijo: Quedaos aquí sentados, niños, y si queréis podréis echar un sueñecito. Nosotros vamos a cortar la leña y ya os vendremos a buscar cuando hayamos terminado. Al mediodía, Gretel repartió su trozo de pan con Hansel y después los dos niños se durmieron. Cuando se despertaron ya era de noche, y como Gretel se asustó mucho al ver que los habían abandonado, Hansel la consoló diciéndole que esperara a que saliera la luna, pues entonces podrían ver las miguitas que él había desparramado y siguiendo las cuales podrían llegar hasta su casa. Pero cuando salió la luna no hallaron ni una sola migaja, pues los pájaros del bosque se las habían comido todas. Bueno, no te apures, dijo Hansel a Gretel, que de todas maneras encontraremos el camino. Pero por más que lo buscaron no dieron con él, y después de haber andado de un lado para otro durante toda la noche y todo el día siguiente, rendidos de hambre y de fatiga, se tendieron a dormir bajo un árbol. Cuando amaneció, echaron a andar de nuevo, pero cada vez se extraviaban más y más en el interior del bosque. Al mediodía, vieron a un lindo pajarillo tan blanco como la nieve, el cual, sobre la rama de un árbol, modulaba dulcísimos trinos. Hansel y Gretel se pararon a escucharlo, y cuando al terminar su melodía alzó el vuelo, fueron tras él hasta llegar a una casita en cuyo tejado se posó. Se acercaron a ella y vieron que tenía las paredes de pan, el tejado de mazapán y las ventanas de azúcar. ¡Qué banquete nos vamos a dar!, exclamó Hansel. Tomaré un trozo de tejado y tú, Gretel, puedes empezar por las ventanas que están muy dulces. Y uniendo la acción a la palabra, Hansel arrancó un pedacito de tejado y se puso a comérselo, mientras Gretel le daba un mordisco a una de las ventanas. En esto se abrió la puerta de la casita,
y apareció una anciana de mal aspecto que se apoyaba en una muleta. Hansel y Gretel se asustaron tanto al verla que dejaron caer lo que tenían entre manos. Hola, queridos niños, les dijo la vieja. ¿Qué os ha traído por aquí? Entrad y quedaos conmigo, que no os haré ningún daño. Y tomándolos por las manos, los condujo al interior de su casita. Allí sobre una mesa vieron preparados sabrosísimos manjares junto con tortas llenas de fruta, manzanas, nueces y leche. Invitados por la anciana, comieron hasta hartarse y cuando no pudieron más, fueron a tenderse en unas camitas de blancas sábanas en las cuales se sintieron como en un paraíso. Pero aquella vieja en realidad era una malvada bruja que había construido aquella casita para atraer a ella a los niños con halagos y melosas palabras. Después, cuando alguno caía en sus manos, lo mataba y se lo comía. Sus ojos, como los de todas las brujas, eran de color rojo y no veían muy lejos, pues su olfato era tan fina como el de los animales y percibía enseguida la proximidad de los seres humanos. Por eso, cuando Hansel y Gretel se acercaron a la casita, lo notó al momento y, sonriendo malignamente, exclamó: A estos ya los tengo. No se me escaparán. No, no, no. A la mañana siguiente, antes de que los niños se despertaran, se levantó la bruja y se acercó a ver cómo dormían. ¡Qué dos bocaditos tan sabrosos!, dijo para sus adentros, relamiéndose ya de gusto mientras los contemplaba. Después asió a Hansel con su mano descarnada, la zarandeó y se lo llevó a rastras, encerrándola en una pocilga. Luego despertó a Gretel, la zarandeó también y se le dijo en voz destemplada: ¡Arriba, holgazana, a poner a hervir la olla, que tenemos que cocer algo bueno para que engorde tu hermano! Así sabrá mejor cuando yo me lo coma. Gretel prorrumpió en amargo llanto al oír las palabras de la bruja, pero no tuvo más remedio que hacer lo que le exigía y preparó la comida para Hansel. Ella, en cambio, no recibió de la malvada vieja sino unos cascarones de cangrejo. Cada mañana, la bruja iba a la pocilga y decía con voz entremelosa y desabrida: Hansel, saca un dedito para que vea cuánto has engordado. Pero Hansel, a quien su hermana le había contado los propósitos de la bruja, en vez de sacar un dedo, asomaba por entre los hierros de la puerta un hueso de pollo que había encontrado en la pocilga. La bruja, como veía tan poco, creía que aquel era el dedo de Hansel y se sorprendía mucho de que no engordara. Cansada al fin de esperar inútilmente, cuando pasaron 4 semanas se impacientó y, dando un golpe en el suelo con su muleta, le gritó a Gretel: Muchacha, despabilate y trae agua deprisita. Este gordo o este flaco Hansel, de todas maneras, lo degollaré mañana y me lo comeré. ¡Ay! Y cómo se lamentó la pobrecita hermanita mientras traía el agua y cómo corrían las lágrimas a raudales por sus mejillas. No, Dios mío, murmuró Gretel mientras traía el agua. Ayúdanos a este trance. Ahórrate tus quejas y lamentos que no han de servirte de nada, gruñó la vieja. Al día siguiente, muy tempranito, Gretel tuvo que encender el fuego para poner a calentar el caldero lleno de agua. Primero vamos a cocer pan, le dijo la vieja. Ya he hecho la masa y he encendido el horno. Mira a ver si está bien encendido. Gretel se asomó a la boca del horno y entonces aquella malvada mujer quiso cerrarlo para asar con él a la niña, pero ésta, dándose cuenta de las intenciones, la bruja le dijo: Ay, no sé, brujita, ¿cómo debo hacer para meterme adentro? ¡Ay, eres una gonza estúpida!, le interpretó la vieja. Es que la boca del horno no es bastante grande para ti. Mira, hasta yo puedo entrar por ella. Y agazapándose, introdujo su cabeza por la abertura. Pero entonces Gretel le dio un empujón y la hizo entrar de golpe en el horno, apresurándose a cerrar su puerta de hierro y asegurándola con el cerrojo.
La malvada vieja empezó a lanzar terribles aullidos por Gretel. Se escapó corriendo y allí quedó la limpia bruja que a los pocos instantes fue pasto de las llamas. Gretel no paró hasta llegar a la posilga donde estaba Hansel. La abrió y lo llamó diciendo: «¡Hansel! ¡Hansel! ¡Estamos salvados! La vieja bruja ha muerto». Hansel salió al instante como un pájaro de su jaula y ambos hermanitos se arrojaron uno en brazos del otro, llenos de alegría. Entonces recorrieron la casa de la bruja y en una habitación apartada encontraron muchos arcones repletos de perlas y piedras preciosas. Se metieron en los bolsillos todas las que pudieron y después se echaron a andar intentando salir de aquel bosque embrujado. Llevaban andando un par de horas cuando llegaron a la orilla de un río. «Ay, no podemos cruzarlo», dijo Hansel, «pues no veo ninguna pasarela por aquí». «Ay, si al menos tuviéramos una barquita», añadió Gretel. «Pero mira, allí veo un pato blanco que quizá nos pueda servir de ayuda. Voy a llamarle». Y a continuación se puso a cantar. «Patito, patito, patito amigo, ¿quieres llevarme contigo? Aquí sin barca ni puente nos detiene la corriente. Haznos de barquita tú, patito del buen Jesús». El patito acudió a la llamada y Hansel se instaló en su lomo, diciéndole a Gretel que se sentara a su lado. No respondió Gretel. Sería demasiado peso para el pato. Es mejor que nos lleves primero a ti y luego a mí. Lo hizo de este modo el patito y gracias a él, Hansel y Gretel se vieron a los pocos momentos al otro lado del río. Entonces llenaron de besos al patito y se despidieron de él. Echaron a andar de nuevo y poco después divisaron a lo lejos la casa paterna. Con sus corazones radiantes de alegría, se pusieron a correr y no había transcurrido ni un cuarto de hora cuando ya se hallaban en brazos de su padre. El pobre leñador no había tenido ni un instante de tranquilidad desde que abandonó a sus hijos en el bosque y la madrastra había muerto. Hansel y Gretel vaciaron sus bolsillos y con las perlas y piedras preciosas de la bruja, padre e hijos fueron en adelante muy felices. Y colorín colorado, este pequeño cuento se ha terminado. De G. y J. Grimm, de Alemania. Oki, Doki, Maki.